Porque tienen una especie de balance. Sí. 30 nuevos colegios. Sí, establecimientos educativos. Acá había en Pilar, había un problema que pasa en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, que primarias y secundarias comparten establecimiento educativo, y eso genera muchos problemas de convivencia barrial y también limitaciones para poder educarse, ¿no? Sí. Porque, bueno, cuando a la tarde es una secundaria, la primaria no puede extender la cantidad de horas o a la inversa, bueno, y entonces el edificio como que sufre la tensión de ser compartido. Entonces lo que se propuso Federico era que no hubiera más esa realidad, y se construyeron establecimientos educativos para poder separar primarias de secundaria. Entonces hoy hay un montón de chicos y chicas en Pilar que tienen sus escuelas nuevas, y para ellos y para ellas. Entonces también permite desdoblar cursos, hacer mañana y tarde, ¿no? Bueno, cosas que de otro modo no se podían. Y después también hay establecimientos educativos nuevos que responden a la necesidad del crecimiento territorial de un distrito que no para de crecer en cantidad de habitantes. Sí. A eso iba. Y quiero preguntarte, aprovechar que te tengo acá, porque digo, el otro día lo veía, ¿el otro no? ¿No Funca? ¿Y con otra bombilla tampoco? Me da un poco de cosa esta yerba. Bueno, perfecto. Y el otro día lo veía en una especie de resumen a Federico Achával, ¿sí? Que es el intendente de aquí de Pilar. Y es como una especie de... Porque, digo, es como una realidad paralela. El país está como frenado con freno de mano, ¿no? Como que arrastró las gomas 100 metros. Y vos lo ves a él. Un día, no sé, visitando ampliaciones de lo que sea, de salud, vamos a ponerle. También. Otro día, ampliaciones de escuelas o inaugurando directamente. Bueno, el año pasado, sí, bueno, hace poco la universidad. El año pasado fue el tema de lo social, que tiene que ver con deporte y yo qué sé, los clubes. Y es como está bien, digo, una realidad paralela, porque digo, no pasa en otros lados. Bueno, tal vez un poco en Escobar, en Luján, que también hay movidas, pero no se ve en otro lugar. ¿Por qué? Bueno, en principio, Pilar es un distrito donde, a pesar de la situación económica del país, una buena gestión de los recursos propios produce estos resultados, ¿no? Pero bueno, es una gestión obsesiva. Federico, la verdad, es un obsesivo de una gestión que tiene el impulso de una capacidad de trabajo muy importante, de todo el equipo de trabajo, que está conformado por un espacio que gobierna Pilar, donde somos personas que venimos quizá de trayectos distintos y nos acomodamos para organizarnos en lo que no solamente es una unidad de nombre, sino también es una unidad de acción muy concreta, ¿no? Donde todas las personas que somos parte de este espacio de gobierno venimos del peronismo, por supuesto, pero venimos de trayectorias distintas y lo tratamos de concretar con estos objetivos de ir transformando efectivamente la realidad de Pilar. Y además a mí me parece que hay otra decisión política que es importante de poner porque nos está escuchando gente que por ahí a veces es influida por discursos mediáticos, estábamos hablando de eso fuera del aire, sí, que tiene que ver con que en Pilar se cobran impuestos a las personas que pueden pagarlos, ¿no? Y en eso a mí me da orgullo, ¿no? Que decir, bueno, en un momento donde se demoniza al Estado, donde se demoniza a los impuestos como que es algo que el Estado te roba o te saca, y pareciera ser, ¿no? Desde el gobierno nacional, Milei mismo dice, yo soy un topo que viene a destruir el Estado y los que roban con los impuestos. Y la verdad es que los impuestos son los que te permiten, lo que la gente contribuya comunitariamente, localmente, para que pase esto, para que haya escuela, para que haya asfalto, para que haya rutas, tiene que ver con una decisión política de ver quién en definitiva y cómo se financia eso, no solamente yendo a pedir al gobierno nacional o yendo o ejecutando los fondos de la coparticipación provincial o administrando muy bien los fondos locales, sino también buscando dónde está la capacidad contributiva de un distrito que tiene riqueza, ¿no? Un distrito que tiene un parque industrial muy importante y sectores muy pudientes de la sociedad que viven acá. Y que a nivel nacional se suspendió eso. Digo, el impuesto a la riqueza. Bueno, todas cosas que a nivel nacional son vistas como el demonio, pero que acá nos permiten, y eso me parece que hay que decirlo, porque si no, pareciera ser que es arte de magia, ¿no? Obra de no sé, de algún dios. Y la verdad es que no, lo que hay es una muy buena administración de fondos, pero esos fondos tienen en gran parte que ver con la recaudación a nivel local.
Y en esa recaudación a nivel local están estas decisiones que tienen que ver con lo impositivo, que yo no solamente las valoro, sino que las celebro, la verdad. Hablemos de esto, antes, sí. Porque digo, instalaron muy bien mediáticamente que el subsidio está mal, ¿no? Subsidiar al trabajador en el transporte, digo, que está mal, todo eso está mal, hay que sacarlo. Pero sin embargo lo siguen subsidiando a Mercado Libre, a Galperín, con enormes cantidades de dinero cuando ves. Digo, y en eso mediáticamente han sido exitosos. Sí, me parece que estamos viviendo una ola a nivel internacional donde se confunden los intereses de las personas, ¿no? Digo, las personas que laburan todos los días, sea cual sea su poder adquisitivo. Digo, existe mucha gente que no trabaja porque vive de rentas, ¿no? Eso pasa en el mundo. Es muy invisibilizado eso, ¿no? Que hay mucha gente que tiene mucha plata y no trabaja mucho. Y los que trabajamos mucho nos internalizamos esta idea de que hay algo de lo común que está en el mercado, hay algo del bienestar común que tiene que ver con el derrame del mercado, ¿no? Como un nuevo consenso de Washington impuesto a través de los medios de comunicación actuales que están en el celular de todas las personas, no son solamente los diarios, sino que también tienen que ver con las redes sociales y estos otros métodos de comunicación. Entonces de pronto te identificás más con eso que piensa o pide o necesita Galperín. No, si a Galperín le va bien a la Argentina. No, si a Galperín le va bien a Galperín. Y eso es bueno para Galperín. Y los laburantes seguimos viéndola de afuera como la estamos pasando cada vez peor. Yo creo que eso hoy, como se está concretando en la realidad efectiva y material de las personas, cada vez es un discurso que empieza a tener más resquebrajamiento, ¿no? Pero que se instaló con un nivel de solidez muy importante. No, esto te lo quiero volverlo a lo local, sí, porque bien. Federico, el día que inauguró el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar, comunicó a la comunidad que va a haber boleto estudiantil en Pilar. Digo, es exactamente hacer en el territorio de Pilar exactamente lo contrario de lo que hace el gobierno nacional. Y así vemos Pilar y así vemos el territorio nacional. Por eso esto que me decís vos no se ve en otro lado. Y no se ve en otro lado porque a nivel nacional la propuesta es exactamente la contraria. Es decisión pura y exclusiva de él. Igual yo iba a decir que lo dije antes de ayer. Yo veo que a Chava está dando un discurso que a mí me parece fantástico. Utiliza muchas veces la palabra federal. Él cuando habla, por supuesto lo dice desde Pilar, haciendo algo para Pilar, pero yo creo que tiene una intención de ir por más, ¿no es cierto?, políticamente hablando. Pero usa muy concreto, yo soy federalista, yo creo que el país tiene que ser más federal, eso de los unitarios, centralizar todo acá en la cosa puerto de Buenos Aires y la estructura central, y él habla mucho del federalismo. Cuando dice federalismo, tiene que haber producción también de la empresa. Si está en Pilar, tendría que estar en Salta, tendría que estar en Jujuy. Lo utiliza mucho y yo creo que atrás de eso hay, me parece, un discurso que él va por más, o que tiene la intención de ir por más. Y no sé si será candidato a presidente, a veces lo decimos, que sería un equipo muy bueno. No tengo la menor idea. Igual lo tiro yo. Pero utiliza mucho esa palabra y es muy buena, porque él está hablando del todo, de todos, está hablando de un país, ¿no es cierto? Al margen que lo dice, te voy a repetir, de Pilar. Y si miras los discursos, vas a ver que la palabra federal lo usa muchísimas veces. Sí. Y me parece fantástico. No, y aparte... A mí, por lo menos. Yo estoy acá comprometida con Pedro, que Federico va a terminar viniendo a este programa, así que le van a poder hacer todas las preguntas que tengan que ver con él a él. Genial. Nosotros venimos de una historia muy distinta, de militancia muy distinta. De hecho, nosotros hemos sido opositores, o sea, cuando Fede se presentó veces anteriores, nosotros jugamos linterna en contra de Federico, nos ganó. Y después decidimos construir una unidad justamente para poder transformar la realidad de nuestro distrito, que somos militantes. Nos dolía, ¿no? Nos dolía, la verdad, que el gobierno de Ducoté, acá los hechos están constantes y sonantes, fue un gobierno doloroso, donde nuestros vecinos la pasaron mal, realmente mal, y hacía falta un Estado. Nosotros creemos en el Estado presente y queremos un Estado que distribuya en un distrito muy desigual. Y en eso fuimos encontrando coincidencias con Fe y fuimos construyendo un espacio en el que no somos lo mismo. Pero después de la interna fue automático, vengan, sentémonos a hablar a ver qué... Te voy a contar la verdad, Ajá. Algo que no se sabe mucho. Sí. Fue el intento fue automático, pero nos costaba mucho porque Fede... ¿Quién afloja primero? No. Fede me invitaba a su oficina y Fede es muy madrugador y yo no mucho. Y entonces me invitaba muy temprano y me daba mate lavado y solo. Y yo decía... así no. Mira un acuerdo político cómo se da. Si te levantas temprano. ¿Viste la cosa? En este país pueden pasar las cosas más insólitas. Entonces un día le dije, mira, yo a las 7 de la mañana no tengo problema, arrancamos las jornadas a laburar, no tengo drama, pero poneme una media luna.
Claro. Digamos, esa como la condición básica. Y ahí, a partir de que eso sucedió y empezó a pasar un picochito de grasa, yo necesito un Don Satur, pero algo, viste, con el mate lavado. Hoy te vamos a fallar, ¿eh? Hoy, No, pero hoy ya es el mediodía, Claro. ahora vamos a ir a almorzar y está bien. Está bien. Pero a mí arrancar la mañana el mate lavado era difícil. Bueno, entonces en esa lógica llegamos a construir una amistad, somos amigos. Pero él fue como una especie de abanico, o construyó como una especie de abanico, porque digo, después están los sindicatos, digo, hay varias extracciones. Y yo lo veo a él desde muy lejos, mirando desde muy lejos, que ha tenido esa capacidad, ¿no? Digo, los sindicatos no son fáciles. No. Y más para un intendente nuevo. Y sin embargo, vení. Y hay como... Pero porque hay proyecto. Bien. Hay proyecto. Y todos tenemos un espacio para poder pensar. Mirá, a mí lo que me interesa, nosotros la verdad tenemos un espacio muy lindo de compañeros y compañeras que pensaban, discutían, militaban en torno a lo que tiene que ver con lo educativo. Y ahí está el secretario de Educación, es Damián Espíndola, un compañero mío de militancia hace más de 20 años. Y lo mismo pasaba con salud, y hay compañeros nuestros que están en el área de salud. Juan Pi Roldán, que tiene a cargo todo lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud. Y sin miramientos, cuando se inaugura un nuevo espacio de salud comunitaria, lo que llamamos salita. Cuando se inaugura una salita es porque Juanpi quizás acercó la necesidad y Fede dijo, dale, hacela, y la construimos y vemos cómo hacemos y vamos juntos al acto. Y en eso hemos tratado de construir algo que tiene que ver con que no haya parcelamiento, que yo creo que fue el gran problema del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? El problema de Alberto Fernández era que los intereses de las partes se ponían por encima de los intereses del conjunto. Y acá pudimos hacer una cosa al revés. ¿Por qué? Porque Pilar es más chico, porque nos encontramos estas personas, porque fue pensando que algunas de las cosas que nosotros pretendíamos estaban bien y entonces nos fue dando posibilidad para que las hagamos y nosotros también fuimos dándonos cuenta que algunas cosas que queríamos quizás no era el momento, no se podía y que había que esperar y en eso fuimos construyendo... Fue parte de la construcción. Fuimos construyendo una unidad, Claro. Esto que digo en chiste del Don Satur, pero fuimos construyendo una unidad donde nos sentimos en confianza. Y la confianza política a mí me parece que es algo que tenemos que poder replicar a nivel nacional para poder construir de vuelta un espacio con posibilidad de gobernar, ¿no? Que nos miremos y que sepamos que el otro, la otra, está pensando en el bien común con todo lo que eso significa, ¿no? Que no es un concepto claro. Yo pienso que es el bien común y quizás no pienso lo mismo que vos. Claro. Pero si no lo podemos discutir, no lo podemos hablar, es muy difícil. Y acá sí, porque en términos comparativos, y acá te pregunto, acá sí se puede, por lo que vos decís, y espero tu respuesta, pues digo, yo estoy viendo otra película también un poquito más allá, a 50 kilómetros de acá o a 100 kilómetros de acá, digo, en la provincia, en la gobernación. Veo así como una especie de que también es sano, digo, al común de la gente hay que decirle, esto no pasó ahora, pasó siempre, digo, si uno hace un poquito de historia, no sé, Menem Cafiero, y para atrás puede haber sido, no sé, quién, hacia adelante, no sé, Duhalde con Menem, después Néstor con Duhalde, digo, hoy ¿cómo ves esto? A mí me parece que hay un sector del peronismo que cree que son elegidos para gobernar y que en ese elegir para gobernar nadie los puede molestar en ese sentido y que la discusión es una molestia. ¿Lo ves antiguo a esa rama del peronismo en términos políticos? No, yo lo veo nocivo. Yo veo nocivo que... Bueno, yo dije antiguo para hacerlo más suave. No, Una categoría yo veo más. nocivo que se censure la posibilidad de discutir dentro de un espacio político, justamente porque no se va a poder construir la confianza para entender qué es lo que queremos y para pensar cuál es la mejor manera de encarar esos desafíos. No es solamente ganar una elección, es gobernar después. Y eso creo que nos lo enseñó el gobierno de Alberto Fernández, nos enseñó que no es solamente ganar la elección. La estrategia ganadora de que hizo Cristina Fernández de Kirchner es indiscutible, que nos dio la posibilidad no solamente de ganar rotundamente una elección e impedir por primera vez en la historia de la democracia que un presidente de derecha como Mauricio Macri reelija, ¿no? Y después el gobierno fue un fracaso, y fue un fracaso porque la confianza estaba completamente rota, porque no se reconocía nada de lo que había sucedido, ni la historia, ni la génesis de cómo se había producido ese triunfo, y todos se creían dueños de una parte de ese triunfo. Bueno, no repitamos esa así historia. Decía que estaba parcelado, ¿te acordás? Claro, eso es loteado, completamente loteado. Pero acordate que Máximo y Cristina, pero Máximo decía, che, no sé, él hablaba
no hablaba de una reunión de gabinete, sino hablaba de una mesa chica. Che, flaco, hay que acomodar esto. Yo me acuerdo, antes de la mitad de su gobierno, estoy hablando de Alberto. Y después el desenlace fue lo que ellos venían contando. Si nosotros no nos ordenamos hacia adentro, esto va a ser un cambalache, y terminó pasando. Pero yo me acuerdo que Máximo en su momento decía, flaco, tenemos que sentarnos para fijar un norte, porque cuando todo va saliendo, pareciera que todo el mundo se relaja, que era lo que yo entendí, y después terminó pasando, digamos, porque la verdad que eso no es el peronismo. O sea, Alberto tiene muy poco que ver por ahí con el... A ver, puede ser peronista, pero tiene muy poco que ver cómo se ha comportado, y después aparecen estos inventos, estos especies de ensayos que ya no son más, y te golpea, digo, volver a reconstruirte. Por eso, esto, atándolo a lo que vos recién decías, digo, a mí me parece que la provincia tendría que aceptar estas cuestiones, que después vos lo discutís en una mesa. A mí me parece, mira, para mí hay algo muy gráfico de lo que pasó en la discusión pública del último tiempo, que es que se instaló como una especie de chicana política, que es el sin chistar, ¿no? Yo sin chistar nada, claro. Nunca. Porque para estar sin chistar no milito, ¿no? Porque justamente la militancia tiene que ver con la rebeldía, claro, tiene que ver con que no te gusta el orden establecido de las cosas. Participación. Tiene que ver con la participación, tiene que ver con, hasta incluso a veces, con aquello, con caminar atrás de aquello que es ideal, incluso cuando no es posible plasmarlo en la realidad efectiva inmediatamente, ¿no? Y eso te lleva a discutir, qué sé yo. Yo empecé a militar, peleaba con mi familia, porque mi familia no quería que yo milite, porque le daba miedo, porque la Argentina, porque la trayectoria, porque la historia, porque son radicales, eso lo van a negar a muerte el día de hoy, pero son radicales. Digo, bueno, entonces en esas cosas uno arranca chistando, claro. Y después de última te acomodás. Sí, ahora, claro. Sin chistar no puede ser una propuesta de construcción de una fuerza política, y mucho menos que la persona que tiene que estar sin chistar, además está presa, además está proscripta y está viviendo una situación de injusticia que tiene que ver con haber efectivamente podido hacer todo eso que de pico decimos que queremos hacer, ¿no? Que es transformar la realidad, y que todavía al día de hoy haya políticas que no se hayan podido erradicar. O sea, al día de hoy, todavía en la Argentina, si sostenemos algo que tiene que ver con la posibilidad de la vida de los sectores populares, tiene que ver con la asignación universal por hijo y la moratoria previsional. Esos son los dos grandes factores que todavía no se pudieron erradicar del todo, pero van por eso, ¿no? Y lo que pasó en la última campaña, digo, te lo voy a preguntar porque ahora vi que como que ya calentamos motores, y tiene que ver con una parte de lo que pasó en la campaña. Parecían dos sectores, pero era uno, ¿no? A nosotros lo vivimos de cerca porque el candidato, quien era el candidato en ese momento en ¿cómo se llama? En la segunda, Diego Nani, hacía referencia todo el tiempo, y de hecho hubo ahí una trifulca, un intríngulis, como decíamos antes, con quien era la diputada, se estaba yendo, no me acuerdo, creo que Fernanda Díaz. Que le dijo, no, pará, todo bien, pero viste, no te metas con Cristina, o sea, que a vos no te guste el Cristina Libre, está bien, pero otra cosa es, no milites. El Cristina Libre. Perdón. No milites el Cristina Libre. No milites a mí no me digas lo que yo tengo que hacer. Claro. Yo te digo Cristina Libre, que fue un poco también lo que pensaba, y él armó una campaña en base a esto. Che, no, porque de hecho lo hizo nacional, digamos. Imagínate, un legislador provincial. Está bien, encabezaba la segunda, pero la verdad que no era algo importante. Cruzándose algunas cosas con alguien que era diputada, diciendo, no, pará, no te metas acá. O sea, yo puedo decir Cristina Libre, y está bien que a vos no te pueda gustar, pero una cosa es que no te guste, y otra cosa es que vos agarres esta bandera para hacer la pelota, ¿no? No, entonces perdón, voy a decir algo. Estoy enterándome de esto por vos, y te digo lo que pienso. Lo que pienso es que militan Cristina presa. Porque si vos no militás Cristina Libre, militás Cristina presa. Acá fue una batalla que llevó adelante Fernanda Díaz. Acá las cosas no tienen gris. Si vos no te das cuenta que la proscripción de Cristina es conveniente para instalar una democracia exclusivamente formal, que no tenga nada que ver con lo distributivo, que no tenga nada que ver con la justicia social, bueno, o sos muy obtuso o te conviene, porque para tus fines políticos te conviene que Cristina esté presa. Entonces, si te conviene que Cristina esté presa, militás que Cristina siga presa. Bueno, entonces, cualquier persona que haga política
pensando en que la representación democrática tiene también que ver con transformar la calidad de vida de las personas y mejorarla en un estado de bienestar, o desde el peronismo, en un estado justicialista, cualquier persona que haga eso tiene que entender que la condición para que eso suceda, le caiga bien Cristina en términos personales o le caiga mal Cristina en términos personales, es la libertad de Cristina. Entonces, toda persona que esté organizada dentro de esa forma de entender el Estado tiene que militar y laburar por Cristina libre. Y si no laburan por Cristina presa, no hay gris en el medio, no es un ni. O sea, si vos no, cuando vos te preguntan Cristina tiene que estar libre, vos no podés contestar que sí, vos no podés contestar que sí, entonces contestás que no. Porque no es que no hay otra cosa. Y era tajante, era que no, pero vuelvo a esto, digo, a mí me parece razonable hasta que pueda hacer una discusión interna, yo lo tomo, digamos, una discusión de mesa, no ponerte de acuerdo, ¿no? En la forma. Me parece piola, por más que no esté bien, porque es la dirigente más representativa del peronismo, ¿me entendés? Entonces, ahora, a mí me pareció, digo, usarlo como eje de campaña y Fernanda Díaz se le paró de mano, obviamente, digo, fue una ida y vuelta interesante y después Fernanda termina dentro de una lista a nivel nacional, digo, estas cosas dentro del peronismo hay que ser cuidadoso en la vida, hay que ser cuidadoso, digo, esto de escupir para arriba, porque está claro, Fernanda en diciembre dejaba su banca como diputada provincial, corregime si está mal, pero termina no sé, en el cierre de lista de septiembre, después de que en un lugar expectante, y creo que hoy es diputada. Es diputada nacional. Digo, esta cosa como decir, ¿para qué? ¿Viste? ¿Para qué te peleás con No, pero no es solamente para qué te peleas, mirá lo que concedes, ¿no? Mirá lo que concedes. No es la discusión central. Obviamente la discusión central de las personas que hacemos política en la Argentina, no es la discusión central de la sociedad. Eso está claro. Es nuestra tarea que sea comprendido por la sociedad como un problema general el hecho de que Cristina esté presa. Y además, después son los mismos sectores que tensionan adentro del peronismo para votarle las cosas a Milei, ¿no? Digo, son los mismos sectores que dicen, bueno, la edad de imputabilidad hay que bajarla porque la gente pide la baja de imputabilidad. Ah, ¿sí? Bueno, sigamos reforzando el sistema carcelario, el sistema penitenciario y el sistema judicial en la Argentina. Sigamos reforzándolo, dándole cada vez más herramientas para que sigan controlando la vida pública argentina. Acá hay un problema de proyecto, ¿no? Y realmente el proyecto nacional y popular, digo, en esta lógica federal en la que lo plantea Federico, el proyecto nacional y popular requiere de enfrentar los intereses extranjeros, extranjerizantes o colonialistas de la Argentina, que existen en la Argentina. Ese enfrentamiento no es un enfrentamiento inocente, no es un enfrentamiento que no te cuesta nada, te cuesta muchas cosas. A Cristina le costó la libertad personal, pero también se la costó a otros compañeros del proyecto nacional. Esta semana festejamos como un gol la prisión domiciliaria a Julio De Vido, que es un señor enfermo de más de 70 años que tendría que haber estado en la casa del primer momento. Es más, que no tendría que estar preso, porque está preso por haber hecho todo lo que este gobierno no está haciendo. Rutas, caños, sistemas de infraestructura, sistemas de infraestructura sobre los cuales todavía hoy está parada el desarrollo de la Argentina. Porque Vaca Muerta existe porque alguien lo pensó. Claro. ¿No? Entonces, en esto que Cristina dice, todo tiene que ver con todo, sí, todo tiene que ver con todo. Nosotros tenemos un proyecto, que es un proyecto nacional, popular, federal, y ellos tienen otro proyecto, que es un proyecto extranjerizante, colonialista y extractivista. Y eso es así. Y el peronismo, que no juega con Cristina, juega del otro lado. Y no es maniqueo, no es una cuestión de blanco, negro, no encuentro grises. Y yo también tengo un montón de críticas respecto de lo que pasó entre el 2003 y el 2015, lo que pasó entre el 2015 y el 2019, y con el gobierno de Alberto ni te digo la cantidad de críticas que tengo. Tengo críticas para hacer a raudales, tengo críticas para hacerle a mi propia organización política. Ahora, nada de eso disimula que acá hay una contradicción originaria, que es la contradicción entre patria y colonia. Y sí, parece de los 70, parece que el pasado. Pero es porque nos convencieron de que no podemos discutirlo más. Y la demostración en lo de ayer. La demostración, digo, en cuanto a que va en el sentido que vos contás, digo, es lo que pasó ayer en Capital, digamos, con la marcha. Totalmente. ¿Entendés? O sea, totalmente. Hay como un cambio de eje. Ahora, hay que ver cómo termina en la urna, pero digo, ustedes hacen laburo territorial. ¿Cómo está hoy la gente? Digo, ¿a qué? Mirá, debes conocer gente que votó a Milei. Pero sí, claro. ¿Y qué te dicen? La mitad más uno de las personas. ¿Y qué te dicen? No, a ver, hay una idea de que esto está fracasado, la gente está... A mí hablar de la gente me resulta, ¿no? Hay sectores que la están pasando muy mal y sectores que la están pasando bien también, ¿no? Sí. En Pilar podemos
conocer a todos. Pero son los menores. Las son los facetas. menores. En Pilar podemos conocer las dos facetas. Obviamente, en cantidad de gente la pasa muy mal, mucha más gente que lo que la pasan bien. De hecho, la estamos pasando mal personas que históricamente Clase fuimos media. parte de eso que se Sí, llama clase media. clase ¿no? media Digo, que yo, tuviste. la verdad, lo digo hasta en términos personales, a mí no me va como me iba en términos de para lo que rinde mi salario. Sí, claro. Bueno, no me va como me iba hace 2 años atrás. A mí también me ¿No? pasa lo A mismo. vos te pasa lo mismo y seguramente a todos Sí, los que sí, estamos claro. acá Claramente. nos está pasando lo mismo. Entonces, obviamente hay un descontento. Ahora, ¿quién organiza ese descontento? ¿No? ¿Cómo hacemos? Pregunta, signo de pregunta. ¿Cómo hacemos para que ese descontento encuentre cauce en el Proyecto Nacional Popular Federal? ¿Cómo hacemos para hablar de algo? Porque si Ahí no, está el nudito, me parece. si todo lo que decimos ofende a otra persona, bueno, no podemos decir nada y por lo tanto no podemos representar a nadie. ¿No ves que ese factor que falta no está un poco disperso? Hay un montón de ideas, algunas antiguas. Yo escucho a Pichetto, escucho a otra gente. Los escucho a ustedes, que a veces con Fabián decimos que son gente joven con una idea muy, muy definida y muy de hacer, muy de hacer. Sí, combatir también, pero de hacer. Es el único sector de la política formado. Sí, y no. con La con palabra que usa él, conducción. claro, la palabra que usa él, que a veces formado, y está bien, y tiene Con razón. conducción. Porque esto de hablar de política, no mucha gente habla de política. Yo te diría que muy poca gente habla de política. Y ustedes por ahí hablan de política. Pero no ves muy disperso ese arco, vamos a llamarle, no sé, justicialista, peronista, el nombre que le queramos dar. ¿No es cierto? ¿No ves disperso para llegar a ese punto de decir tenemos que estar todos unidos? O sea, ¿cuál es el punto No, de es que yo- inflexión para decir quién une eso? Te ¿Quién puedo lo decir une? algo, y acá hablo por mí, no hablo por la cámpora, hablo por Lucía Portos. Yo no creo que tengamos que estar todos unidos, la verdad. O sea, sinceramente, creo que tenemos que discutir. No, puede ser sano. Puede creo ser que sano. tenemos que discutir, No, porque creo yo- que tenemos que animarnos a ir a buscar los votos y creo que tenemos que animarnos a ver si la gente nos acompaña o el pueblo nos acompaña o no nos acompaña. Vos Y en podés decir que tu definición política puede ser superadora y a veces por ahí esas discusiones estás juntando... Como me decían parece- los radicales. No, ¿sabes qué pasa? Que que parece- se rompa, que no se doble. Claro. que parece- Que a no, veces no, juntas, a ver, digo, juntas son- miserias que por ahí no sirven políticamente. No, Políticamente. a mí hablo me parece siempre, que hay una idea en la dirigencia de una cuestión aritmética, ¿no? Si yo junto 15 intendentes, tengo los votos de esos 15 Claro. intendentes y esos Y votos de gano 15 por 3 intendentes son votos y míos, gana- entonces no sé qué, y entonces después le debo a esos 15 intendentes y después no. Entonces nadie. Y ganamos todos y después no gana nadie porque es un lío, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la unidad es un valor en tanto y en cuanto después estén las escuelas, los centros de salud, los caños, la infraestructura. Ahí la unidad es un valor. ¿Por qué? Porque nos pusimos todos de acuerdo que había que hacer escuelas, había que hacer centros de salud, había que hacer caños, había que hacer infraestructura y además nos pusimos de acuerdo cómo íbamos a pagar eso. ¿A quién? Porque alguien la tiene que poner. Entonces, si no estamos de acuerdo en eso y no lo podemos discutir porque es sin chistar, y bueno, la unidad sí es muy difícil. Porque nosotros pensamos una cosa y otros piensan otra y otros están creyendo que van a llegar a ser presidente de la Argentina haciendo una alianza con Paolo Roca, la UIA y Constantini. Y nosotros no creemos eso, creemos otra cosa. ¿Podés aclarar un poquito eso? Me gustó el tema que decís y de último vamos separados y cada uno lucha con su Esto bandera. lo digo yo, ¿eh? Digo, Está bien, porque está bien, no, porque no, después... eso- Pero pará, no pará, lo dice mirá, Fede, no hay lo- una tal Lucía Porto. Pará, acá, pará, Lucía pará. Porto. Antes que responda eso, digo, yo hoy hablé de un ejemplo, de una nota que hizo Leo Gómez al secretario de gobierno de José Cepaz, donde el secretario de gobierno de José Cepaz, más o menos, dijo, flaco, pará con el cemento, si que estás haciendo algo, hay que darle de comer a la gente ahora. Ah, sí, Algo así dijo. No No. me acuerdo el apellido del secretario de gobierno de José Cepaz. Y también hay otros compañeros o peronistas que han sido críticos con algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Digo, en la semana o en el mes donde se discutió mucho la posibilidad de suspender ese plan que creo que se llama Mesa, donde creo que también el secretario de gobierno hablaba de eso y su jefe político le decía, pará, ¿viste? O sea, vamos a darle de comer a la gente y después vamos viendo lo que sobra para ver qué podemos hacer. Porque no se termina de contener y no se terminan las obras. ¿Por qué? Porque la guita no alcanza. O sea, la frazada quedó muy corta. Te tapaba la cara y se te descubren los pies. Y ellos demostraron una punta que a mí me parece genial que se pueda discutir. O sea, flaco, Pero mira, la discusión política básicamente, cuando estás gobernando, sí. la discusión política básicamente tiene que ver con la asignación de los recursos. La prioridad se ve en a qué le pones plata, ¿no?
Cristina le pudo poner plata a los satélites cuando ya había resuelto el problema de la pobreza en la Argentina. Resuelto. Había pensado políticas que ayudaron a resolver o ayudaron a empezar a resolver un problema. Encaminado el problema. No el de la pobreza dura, no el de la pobreza estructural, pero sí el de todos los que se habían caído después del 2001, 2002, ¿no? Entonces, el gobierno tiene una lógica como ascendente en términos de lo que vos vas planteando como prioridades. Y discutir prioridades es lo que tiene que suceder. Tiene que haber gente que está en el territorio diciéndote, che, la gente se está cagando de hambre, no podés no darle de comer, y otro tipo que está pensando, pero mirá, si no termino la ruta, no se desarrolla Cañuela, porque también pasa eso. Entonces el de Cañuela te dice, mirá, yo necesito que me termines la ruta, y el otro te dice, bueno, esa es una discusión sana, válida. ¿Quién define el que conduce? Ahora, si el que conduce no se quiere pelear con nadie, bueno, entonces no define nunca y estamos todos matándonos abajo, discutiendo algo porque no hay conducción. Entonces, ahí el que conduce quiere decir el que termina tomando la decisión de la asignación de esos recursos. Entonces, en este caso, sin hacer leña al árbol caído, porque también lo que sucede es que gobernar la provincia de Buenos Aires en este contexto es dificilísimo, ¿no? Es dificilísimo. La manta no está corta, nos dieron una sábana de bebito y tenemos que tapar a millones de personas. Entonces, bueno, no alcanza para todo lo que hay que hacer, no alcanza para las expectativas de la gente. Me parece que sincerarnos y decir, che, nos está faltando, eso me parece que es algo muy valioso que sí hace el gobernador. Me pareció criterioso. No, pero el gobernador sí hace algo criterioso, que decir, che, a mí me falta esta guita. Todos los lunes hay una conferencia de prensa donde el gobernador reclama y dice, me falta, porque no le están pagando ni lo que está comprometido por ley por coparticipación, y eso es un ensañamiento político de Milei, particularmente con la provincia de Buenos Aires, que sufrimos todos los bonaerenses, extra a lo que además sufren todos los argentinos por este gobierno. Independientemente de lo que hayan votado. ¿No? Independientemente de lo que hayan votado. Pero nosotros en la provincia de Buenos Aires sí sufrimos algo extra por lo que votamos, porque votamos a Axel como gobernador. Entonces sufrimos algo extra, que es que no nos pasan ni la coparticipación que sí les pasan a otras provincias. Eso es un reclamo que está en la Corte, un reclamo que se sostiene, un reclamo que se hace, un reclamo que acompañan los intendentes, que acompaña todo el sistema político de la provincia de Buenos Aires. Frente a eso, bueno, hay una disputa por la asignación de los recursos. Y esa disputa es válida, es correcta. No es hacer oposición, que tener una idea y decir, che, a mí me parece que esta plata que está acá debería ir para acá. Es tener una idea. Sí. Eso no es molestar, eso es hacer política. Y tener ideas es parte de lo que hacemos como seres humanos también. Y en este contexto estás todo el tiempo reasignando, ¿no? O sea, lo que pensabas en febrero, en agosto cambia pero vos en tu vida real estás reasignando, ¿o no estás reasignando? Claro. Yo este año lo arranqué pensando y convencida que me iba a cambiar el auto. Bueno, estoy en mayo y ya me di cuenta que no voy a cambiar el auto este año. Mira, hablamos mucho. Escucha, anoche... Lo hablamos todos los días. Anoche Malamud dijo, en un programa que yo miro, cuando tengo tiempo o cuando me acuerdo lo miro, Malamud dijo, si Milei no logra contener la inflación y el número vuelve a tener un 3 o un 4 por delante, Milei puede llegar a convertirse en un de la Rúa. Es un tipo... Lo dijo anoche. Se está poniendo más claro. Lo dijo... Ojo con Malamud igual, porque Malamud es uno de esos que te instalan lo del superávit como si fuera una... Hasta hace 20 días... Pero quedémonos con la frase. Hasta hace 20 días me parece que decía estaba todo bien. Pero quedémonos con la frase. Porque yo le vengo haciendo un seguimiento este último tiempo, está crítico. Está crítico ahora está crítico. No hace de 20 pero voy a decir días. una cosa, a mí hay algo... Habla lindo, Malamud, que habla lindo. Pero después hay algo de nuestro sector político en el que incluyo a todos, que es la necesidad de ir a buscar validación a lo que dicen los garcas. El Malamud es un garca y va a jugar siempre con los garcas. Y nosotros no... O sea, después Malamud, ¿qué hace? Te dice que el gobierno está mal, pero te banca el superávit a rajatabla como si fuera un dogma. Bueno... Lo que diga Malamud del gobierno, nosotros sabemos que el gobierno está mal desde el momento cero. Pero después, obviamente, nos sirve que Malamud vaya a la tele. Pero pará, hay una mirada que tiene que ver con lo llano, con lo horizontal, que no me parece mal. O sea, flaco, si vos esto no lo arreglás y sigue teniendo, no importa, un 2,6%, o sea, a mí no me venga... Claro, si llega ¿Por qué esa inflación? Pero caos. escúchame, eso era lo que... Cristina se fue creo que con un 24, un 25, un 26%. Y éramos todos... Digo, cuando éramos, no es literal, pero éramos todos felices, ¿me entendés? O sea, no había un problema para decir, bueno, este mes me ajusto y me voy de vacaciones. No había un problema para decir, te iba a echar 40 al auto de Nasta, pero nada, llénamelo. Porque, digo,
si bien había prioridades, digo, era otro país, otro contexto. Y esta cuestión que tienen los que me parece que hablan al pedo de, bueno, le daban a la maquinita. Bueno, hoy tienen la misma inflación, o van camino a tener un poquito más que Cristina, sin haberle dado a la maquinita. Con un resultado completamente adverso. Sí, claramente. Hoy me dijiste si la extrañaba. Un poco en broma por otro tema, porque así particular me dijiste la extrañaba, ¿no es cierto? Hablamos de construcción, valores, costos operativos. ¿La extrañás? No. ¿La extrañás? Contéstame. No, porque hablábamos de Malabut, de Malabut no. No lo contesta, no lo responde. Adorne. Es un jabón mojado. Es muy injusto. Es muy injusto porque ahí me sientan acá a tener que responder todo y acá Sí. no respondo. ¿La extrañas o no? Sí, yo la extraño en eso, te lo dije hoy. Bien, te lo está escribí, bien. Te lo volviste a escribí. hacer un jabón seco. Está bien. No. Porque estábamos hablando de nuestro vecino, nuestro famoso vecino Adorni, y hablábamos del dinero que va bien. Y le dije, Fabián, yo hice una casa con menos de esa plata hace 10 años con Cristina y le agregué. Claro, lo que pasa es que con Cristina se podía, porque con esa plata ahora no construís lo mismo que hice en su momento. Y me dice, ¿la extrañás? Ahí quedó la frase. Claro, la extrañás. No, pero yo quiero volver, Lucía, no es que te fuiste del tema. A ver, hay un contexto político dentro, vamos a poner justicialismo, vamos a poner oposición para diferenciarlo del oficialismo. Las elecciones están muy cerca. O sea, en términos políticos están muy cerca. Para los políticos están muy lejos las elecciones. Está bien, perfecto, pero para la construcción yo diría que tienen que empezar ayer, ¿no es cierto? Vos dijiste en un momento, ¿y por qué tenemos aquí todos juntos? Y pusiste una cara como diciendo, es un quilombo todos juntos, ¿qué hacemos? Y bueno, por eso le pregunto a Lucía, ¿qué pensás que hay que hacer? Porque si aparecen los pichetos de antaño, con todo respeto, es un personaje, pero bueno, los pichetos de antaño, gente joven, ustedes, ¿cómo lo ves a eso? Yo creo que lo que hay que hacer es hacer y discutir, ¿no? Digo, hacer y discutir. Nosotros acá en Pilar hay algo de lo que podemos dar fe, ¿no? Que es que siendo personas muy distintas, que pensamos distinto, nos podemos poner de acuerdo y hacer. Dentro de un ¿no? espacio, no estás hablando del Consejo No, adentro de nuestro espacio político. Discutimos, resolvemos, hacemos. ¿Estamos 100% conformes con lo que hicimos? No. A mí me parece que faltan algunas cosas, a Fede le parecerá que faltan otras, al otro le parecerá que faltan otras. Hay cierto consenso de ceder y decir, sí, lo que dice Lucía tiene razón, che, apoyemos esto. Pero, Claro. pero en principio respetan la conducción. No tiene tanto que ver con ceder, tiene que ver con entender. Pero ¿no? digo, en principio respetan la conducción local, digo. Pero por supuesto, Claro. Federico fue No, una pero elección y Lucía, sacó una Bueno, cantidad de votos bueno, impresionante. Pero eso es ordenador. Ese es el tema. Por supuesto, y además si no puedes respetar mínimos canales de organización, no puedes hacer nada. La organización política, la organización social es la base de la vida humana, ¿no? Digo, si la gente no sabe que cuando se levanta en la mañana tiene que vestir a los pibes para mandarlos al colegio y después ir a laburar, bueno, la vida es un desorden, la vida tiene que ver con organizar, tiene que ver con que las cosas estén más o menos en una idea de, bueno, cuánto me va a durar el sueldo. Por eso Cristina dice, lo dijo por Macri, pero creo que sigue siendo vigente, vienen a desorganizarte la vida, te desorganizan la vida. Y sí, te desorganizan la vida. Y la inflación de Alberto Fernández también te desorganizaba la vida. Sí, pero hay que tener disciplina política también. Vos decís, pero después tenés que tener disciplina política. Si te hacen caso a una propuesta tuya, poner dentro del contexto, después hay que tener disciplina política para decir, bueno, sigamos lo que dice Lucía en el tiempo y en el espacio, porque sí, porque ella tiene razón que hay que hacer esto. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una discusión que es prepolítica. que ¿Hay es una- disciplina en la política? A mí me parece que a veces no, se perdió, me parece. Bueno, que la disciplina te la da el poder. La disciplina No, te la da pero el la poder. derecha no tiene disciplina. Más que Sí, justamente, disciplina de derecha. justamente desordenarte la vida. No, tiene Pero es pero una disciplina disciplina. orgánica tienen. Sí. O sea, el poder te organiza y cuando estás afuera del poder te desorganizas. Eso pasa y tiene que ver con que cuando hay poder hay rol para todos. Cuando hay poder yo te puedo decir a vos, bueno, vení, te voy a dar tal cosa, vos haces tal cosa, qué sé yo. A mí, ¿qué me pasa? ¿Qué me parece que pasa? Que hoy llevamos, incluso el gobierno de Alberto Fernández, donde pareció que teníamos el poder, terminamos no teniendo. O sea, el poder real se impuso muy fuerte en un montón de decisiones que tuvieron que ver con, desde la ley de medios hasta Vicentín, ¿no? Digo, un montón de decisiones que se fueron tomando en el gobierno nos fueron demostrando que el poder no lo tenía el peronismo, lo tenía, en algún punto lo seguía teniendo el poder corporativo, el poder real, por un montón de factores, pero básicamente tenía que ver con que Alberto Fernández no tenía vocación de pelearse con esa gente. Y gobernó con ansiedad. Porque salía a decir algo que después no lo hacía. Bueno, y Sí, todos sus problemas del... Pero no tenía vocación de combate, para hacerlo más claro. ¿no? Exactamente. No Eso tenía es un diagnóstico personal, digo que hago yo. Ahora, en esa cuestión, hoy
¿Qué nos organiza? ¿Qué es lo que nos organiza? Nos organiza la vocación de volver a ser. Ahora, para volver a ser otro gobierno como el de Alberto Fernández, y la verdad que no, porque no tenemos más chances de seguir decepcionando a la gente. ¿Y qué? Lo que se está proponiendo es... Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, nos tenemos que discutir para ver cómo hacemos para que eso no nos vuelva a pasar. Pero Lucía, vos decís que lo que se quiere armar hoy o se propone como alternativa es parecido a eso. Que se repite parecido a algo... Y yo creo que si nos llevan a una unidad sin chistar, donde yo sigo pensando A, vos seguís pensando B, el otro sigue pensando C, el otro sigue pensando D, cuando lleguemos yo voy a querer hacer A, vos B, el otro C, el otro D, y va a volver a pasar lo mismo. Porque la misma fórmula no nos va a dar un resultado. ¿Pero qué faltan? distinto. ¿Consensos o una cabeza que aglutine una idea determinada? Yo creo que falta concederle a la otra persona... Ceder. Conceder que la otra persona tiene una inteligencia y tiene una racionalidad, que puede no ser la tuya. Pero hay una racionalidad. Entonces, si el otra Por eso, me cuesta, pero cedo. Lo que dice Lucía tiene razón. Vamos yo no sé atrás, si tiene que ver con ceder. Me ella. dejo antes de ceder, porque ceder es como una acción... Políticamente. No, por eso, pero ceder es como una acción donde yo sé que yo tengo razón, pero bueno, te dejo creer que la tenés vos porque... No, eso no. Eso no. Yo lo que digo es dejarnos afectar por la idea de que la otra persona, o el otro sector, o el otro espacio, capaz, tiene razón. Entonces, capaz hay algo de ese planteo que, che, es verdad, esto que estás diciendo, pues si nos sentamos a la mesa a pensar que ya de por sí, porque lo dice el otro, no, entonces, entonces vayamos a una elección, discutamos y planteemos A, B, C, D y que lo que elija sea, la interna del Partido Justicialista, la PASO, la herramienta que encontremos para que esa discusión Y eso se pasó difumice. porque hay muchas muestras, en el caso de, por ejemplo, Carmen de Areco, Mayra en Quilmes y otros tantos, donde dijeron, no, vamos a discutir, lo discutimos en una interna y después se fue dando, digamos, porque... Eso pasó acá. Claro. Nosotros fuimos 3 veces a interna. Está bien. 3 veces fuimos a interna. Bueno, a la tercera vez que perdés una interna te tenés que dar cuenta que ya no la vas a ganar. Es como, claro. Bueno, che, loco, yo quiero salir con este flaco. Él me dice que no 4 veces, la quinta vez no le sigo insistiendo. Bueno, claro. Listo, ya está. Uh-huh. Fuimos 3 veces a la interna. Y encontremos puntos de acompañamiento donde yo no vengo a decir, bueno, listo, vos me ganaste 3 veces la interna, yo dejo de existir y te entrego. No, nosotros existimos, representamos, somos un sector de la política, qué sé yo. Bueno, en cómo nos ponemos de acuerdo para que esto... Creo que tenemos algo que obviamente hacerlo en un partido, en un distrito, en una municipalidad, es un poco más fácil. Es más fácil porque claro. los intereses que se componen son menores. Pero nosotros creo que hay un método posible, que es el método de que no anular la discusión, pero tampoco encontrarse en una discusión cíclica. Y eso no pasa acá. Que se repite. Acá no pasa. Acá no pasa. Pero digo, ¿sabes por qué? Porque Achával es el intendente de esta ciudad. Pero también es el jefe político, digo, en el peronismo, ¿no? Es el presidente del PJ. Uh-huh. ¿Está bien? O sea, acá estoy, voy a poner el pecho para lo bueno y para lo malo, o sea, haciéndose cargo, digamos, siendo verticalista. Digo, porque hay conducción. Cuando digo verticalismo hablo de conducción. En otros sectores no pasan. Intendentes que han decidido decir, no, está bien, yo voy segundo por las dudas, porque por ahí no se sienten tan identificados. Digo, no tienen algo colectivo. Y no, acá no hay colectividad. Acá hay conducción. En el peronismo hay conducción o no. Eso pasa mucho en el interior. Raras excepciones, algún que otro. Claro, pero hay como una política que es antipolítica, ¿no? O sea, hay como una política... Mi distrito y... No, y como una política que es institucionalista, que tiene que ver con los logros de una gestión de gobierno, como si la gestión del gobierno fuera la administración de una serie de recursos, pero no tiene que ver con un proyecto político donde además haya algo que no sea lo institucional, ¿no? Que tiene que ver con la convocatoria de las personas a participar. Uh-huh. Hay algo que tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Con que las personas no somos solamente recibidoras de obra pública, también somos ciudadanos y ciudadanas, queremos expresarnos. En esa dicotomía me parece que quienes pueden proyectarse más allá de su distrito son los que le ponen el cuerpo a los dos lugares de la discusión, al lugar institucional de la discusión, y hacen una buena gestión, una gestión que puede mostrar resultados, pero además a la construcción política, ¿no? A acercar a los sectores, a pensar en esto que la otra persona que tiene algo para aportar y lo viene a aportar de buena leche, entonces yo tengo que hacer un espacio para que eso pueda suceder. Pensar en todos, no importa, cuando digo la palabra federal, pensar en todos, y Achával lo hace.
lo hace y eso está muy bueno, ¿no? ¿Sabes? Yo veo el mensaje ese y por ejemplo un montón de gente lo debe leer igual que yo, pero es más que importante. Igual que lo que está transmutando, yo creo que el hombre quiere ser candidato. ¿Cómo ves el tema de hacer internas en este lío que vos decís dentro de la provincia o del país? ¿Existen las internas a nivel de por ahí que aparezca un Pichetto por un lado, Monzón por el otro, no sé, distintas variables? Che, hagamos una interna. Hagamos una interna y acompañamos Falta un año todavía. Y bueno, pero... Vamos a ver qué pasa con la PASO, ¿no? Claro. También. Pero si la suspenden queda un poco flaco todo y te dormís y te comen leona. Y No, si vuelve a ser el 2003. Ese es el problema. Cada uno irá por su lado y después... Y pero es un gran quilombo. Oh, perdón. Sí, a mí me parece, perdón, a mí me parece, vuelvo a decir, hablo yo. No, porque a veces cuando una representa cosas también se da por hecho que habla. Está hablando Lucía. Está hablando Lucía, ¿no? Pero digo, a mí me parece que es momento de ponerle cuerpo a la idea, ¿no? Digo, si nosotros tenemos una discusión planteada, bueno, esa discusión tiene que, de algún modo, encontrar un cauce para ordenarse. El factor que ordena es, en la representación política democrática, son los votos. Entonces, ¿cómo sucede eso? No lo sé. No sé si es la PASO, si es la interna del Partido Justicialista, si es una discusión que termine saldándose porque se recupera esa confianza y se puede volver a pensar en construir un espacio de más personas o de más representación juntas de diferentes sectores, ¿no? No sé cómo se va, porque falta poco, pero falta mucho. Falta mucho. Todas las personas que están peleadas tienen tiempo de amigarse, volverse a pelear y volverse a amigar. Sí. En 2 horas te amigas. Por eso. En un fin de semana te amigas. Digo, en eso no sé cómo se va a resolver. Sí sé, para no repetir el gobierno de Alberto Fernández, hay que resolverlo. Y sé que la concepción que tienen las personas que sienten que su responsabilidad en esta hora es la de ser candidatos, sobre todo a presidentes de la nación, pero ser candidatos en todos los estratos, es a entender que la discusión de ideas es la política. La política no es la comunicación, los videitos de Instagram, el TikTok. No, la política es poder plasmar las ideas y pensar cómo las vas a concretar, ¿no? Y animarse. Entonces, en esa lógica, nadie nació con derecho divino a ser presidente de la Argentina. Todo lo contrario, ser presidente de la Argentina... Bueno, lo dijo muy bien Lorenzetti el otro día, hay una nota, una tapa de Newsweek, y dijo, ser presidente de la Argentina para mí sería un costo muy alto a nivel personal. Como diciendo, no me interesa, puesto menor, ¿no? Es la segunda persona que dice algo así, después de Mañeto, lo dice tapa de la revista. Pero la verdad es que ser presidente de este país, del país que va a quedar después de Milei, no es para andar improvisando, ¿no? Es para ir con los mejores y para pensar y para ir con la mayor cantidad de apoyo popular. ¿Cómo sostenemos ese apoyo popular? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, esa es me parece que la gran pregunta. Sí, siguiendo un poco con la interna, digo, yo no recuerdo, pero creo que la última que hubo del peronismo fue la del 89, que todo parecía que esa interna se la quedaba Cafiero y bueno... Y un día agarró un colectivo, el riojano, y se terminó quedando con todo. Y después, más para acá, lo último que vi yo y me pareció fue la última paso entre Massa y Grabois, que más allá de los fuegos artificiales, Grabois hizo un laburo enorme de contener ese sector para después ir todos juntos. Yo no sé cómo fue internamente, pero digo... Es muy valioso esos 6 puntos, o 7, o 5, no sé. 10. 10, bueno, claro. Fue muy valioso porque es una forma de contener, o sea, es el mejor ejemplo de la PASO esa. Pero si la PASO la inventó Néstor Kirchner. Claro. Pero no sé. ¿Viste cómo parece ser eso? Me parece raro como que la ambición de ser le corresponde a una persona y todos los demás no pueden querer ser porque si quieren ser entonces lo están molestando o están haciendo que el que tiene más chance. Hay como una ansiedad. Pero no había habido con tanta fuerza una PASO como esta. No, claro. No, pero digo, hay como una ansiedad, que eso lo veo en el votante nuestro, ¿no? Sobre todo en el adherente o la persona que es muy fiel votante del peronismo, como esta cosa ansiosa de resolver el candidato, como si el candidato resolviera el proyecto, ¿no? Y el proyecto lo resuelve el proyecto. Después el candidato representa un proyecto. Y sí, por supuesto, hay un candidato
y tenemos que tratar de ganar la elección. Claro. Eso está claro, porque otro gobierno de Milei no se sostiene. Y yo no creo que sea mejor, esto lo voy a decir con todas las letras, yo no creo que sea mejor que renueve Milei a que gane un compañero X o un compañero Claro. aquel, no. Para Claro. mí que gane cualquier compañero nuestro, que gane cualquiera que no sea Milei y después discutimos y vemos. Claro. También. Ahora, con el después discutimos y vemos, hicimos el gobierno de Alberto Fernández. Claro. Entonces, eso a mí me queda como muy cercano, ese ejemplo para decir, che, no nos volvemos. Ganar por ganar. Me, no que- sirve. me queda recontra claro lo que pensás y ahora sí te voy a preguntar. En específico es, esta semana o hace una semana atrás habló Sergio Berni y va en el mismo sentido que vos. Che, no, pará, vamos a ir viendo. O sea, No me gusta estar en el mismo sentido que Sergio Berni, pero no, bueno, no, pero no, te estoy hablando de lo que no dice. por nada con Sergio, ¿no? No, Pero pensamos muy distinto. No, pero él dice lo que estás diciendo de alguna forma vos. O sea, dice, no, pará, está todo muy bien. Está bien que vos quieras ser precandidato ¿cómo es? A presidente o candidato a presidente, pero tenemos que discutirlo con Para Cristina, adentro. digamos. O para adentro, sí. Sí, O sea, sí, hay que discutir con Pero Cristina. también lo dice Mayra. O sea, van medio como en el mismo sentido. Está todo bien, pero pará, vamos viendo, todavía falta. Sí, y además, ¿para qué? Mi pregunta es, ¿yo que te gana ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con la deuda? Acá hay 3 preguntas importantes que tenemos que responder los argentinos Sí. en el cortísimo plazo. ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Qué vamos a hacer con la energía? ¿No? ¿Vos decís que ya debería tener una plataforma si quiere ser Kicillof? No, me parece que nosotros si vamos a resolver que para hacer con la deuda vamos a hacer lo mismo que viene haciendo Milei, reprogramarla y vamos viendo para adelante. Si con la energía vamos a hacer lo mismo que hace Milei, y si con los recursos naturales, bienes comunes naturales, vamos a hacer lo mismo que hace Milei, entonces no es un gobierno del peronismo, es un gobierno de los sectores que viene con otros Bueno. modos. Entonces, si la discusión es de modos, no es mi discusión. Te Mi cambio- discusión es de fondo. te- Si la discusión es de fondo, convocanos a una discusión de fondo. Te cambio la pregunta. Entonces quiere decir que él todavía de eso no está hablando. Él es Axel. Es Axel, sí. No, yo, por lo menos a mí, yo no fui convocada, ni nosotros fuimos convocados a discutir estos temas. Bien. ¿No? Entonces, y no sé si es momento, yo no tengo ni idea de estrategia electoral, soy una persona que lo que hace cuando se levanta en la mañana, milito por lo mismo que militaba cuando empecé a militar hace 20 años atrás, que es tratar de que mis vecinos y mis vecinas vivan mejor. Entonces, todo eso tiene tiempo, formas, tiempismos, cálculos, estrategia, no sé qué, a mí todo eso me resulta especulación. ¿No? Cuando me dicen, no, tengo que esperar que el Focus me venga a decir no sé qué, a mí todo eso me resulta especulación. Si yo estoy de acuerdo, me parece que va por acá, y si va por allá, va por allá. Y después la tarea del dirigente es convencer a la gente de que hay un camino de soberanía para la Argentina. ¿No? Eso también es una cosa que los dirigentes nos tenemos que dar, que es convencer a la gente lo que hizo Néstor, ¿no? Y lo que hizo Cristina sobre el camino que había... o Néstor asumió un país donde había un consenso de que había que bajar el cuadro de Videla, no. Néstor asumió un país que estaba partido en términos ideológicos políticos. Y bajó el cuadro de Videla y después nos convenció que bajar el cuadro de Videla era condición para poder recuperar la soberanía en la Argentina. Y yo te digo hoy que liberar a Cristina es condición para recuperar la soberanía en la Argentina. Tengo que salir a convencer a las personas de que la liberación de Cristina no es un interés personal, individual de Cristina, es un interés colectivo de la Argentina. Y para eso tengo que convencer y tengo que venir a esta radio de acá y hablar y decir esto y bancármela. Bueno, hay que convocar a la discusión. Entonces nosotros tenemos 3 preguntas que responder para adelante y yo quiero ser parte de la discusión de esas 3 preguntas, no que venga un ñato que me diga que tiene un saber que te lo dijo una consultora de no sé dónde y en eso Tengo que ser yo. me imponen una respuesta. Si la respuesta es que con la deuda lo que vamos a hacer es volver a hacer lo que hizo Guzmán con el FMI, yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí. Si la respuesta respecto de la energía es que no vamos a volver a subsidiar la energía para que la gente no la pueda pagar y volver a seguir en este estado donde los salarios no pueden pagar los bienes básicos para vivir la vida, bueno, yo no estoy ahí. Entonces me tenés que responder. Pues si vos querés ser candidato, el que me tiene que responder sos vos a mí. Y no es tan mal, y no te lo estoy haciendo con un planteo golpista de no sé qué cosa. No, Sentido te común. estoy haciendo un planteo de sentido común. Sí, porque me no, tenés que no. responder a mí, se lo tenés que responder a la ciudadanía. Y son cosas básicas para la vida diaria de un, Y claro que sí. de un vecino. Bueno, La energía, el transporte. iba a digo, decir eso. Lo que dijiste el tema del subsidio que pero flaco, existía. estás subsidiando a Mercado Libre y no Exacto. el transporte. Es una cosa que no, Y encima, la no gente, se entiende. y encima la gente no lo puede pagar. Porque si vos decís, bueno, lo podría pagar, digo, bueno, está más cara. No, encima no lo puede pagar. Estás hablando de un país muy injusto en términos de que supuestamente hay energía para descorchar, ¿no es cierto? Hablando de energía, le hago una pregunta. ¿Cómo te llevas en el Consejo Deliberante y con la oposición? Primero, ¿cómo está? ¿Cómo está conformada? Nosotros tenemos un bloque de 16 concejales sobre 24, 26 Bien. concejales de Unión por la Patria sobre 24.
lo que facilita el consenso, digamos. La elección también vienen de 2 elecciones. Sí, de dos de elecciones. 3. De 2 elecciones muy Sí, sí. Me sonó paliza. muy rotundas. Me sonó paliza, Claro. ¿no es cierto? Sin embargo, tratamos de sostener un espacio democrático. Hoy tuvimos reunión, por ejemplo, de labor parlamentaria para pensar la sesión de ¿Los mañana. otros 8 de qué son? Los otros. Bueno, hay de todos. Ah. Son todos unibloques. ¿Ah, sí? Sí. ¿8 Ah, unibloques? sí, ¿están todos divididos? Mejor, Hay- mejor, Lidia, mejor. Eh, No, hay no, ra- pero hay- también hay radicales. pero te ocupan lugares en las comisiones también. Sí, bueno, Tenés que renegar más. eso tiene que ver con la fragmentación de la oposición en un distrito donde realmente no se impide electoralmente. Y bueno, la verdad que en el Consejo Deliberante obvio que un poco la tarea se dificulta, pero también, bueno, entendemos que es el lugar donde se tiene que dar la discusión y la pensamos para que todas las voces tengan representación dentro del recinto. Después la realidad es medio contundente, ¿no? Es difícil pensar de qué manera se organiza una política crítica al gobierno de Achával representando a la vez un gobierno que le saca los medicamentos a la gente. Digamos, hay una dificultad de decir, no, a Achával le falta hacer más Estado y después al mismo tiempo Sí, me claro. decís... Sí. O sea que en algunas cosas te deben haber acompañado, en algunos proyectos te deben haber acompañado, no sé, se me hace, no sé. Algunos sí, otros no. Otros no. Bueno, sí, eso yo asumí en diciembre, Claro. estamos en una tarea recién comenzando, es un trabajo que hace el presidente de Bloque Unión por la Patria, que es Silvio Rodríguez. Es un trabajo de Igual se ríe, encontrar- Fabián, se debe pelear todos los días, ¿no es cierto? Escuchame. No, para nada, Sí. no, todo lo contrario, no. La última elección hizo que la oposición esté como está, digamos, tan partida. Porque hubo Sí, la última hace unos días. elección y también lo mal que terminó el gobierno del PRO acá, ¿no? Digamos, Claro. el gobierno de Ducoté acá dejó una diáspora de me sale decir una diáspora de gorilas, pero vamos a tratar de ser más democrática, una diáspora de dirigentes de la derecha que lo que hace es que haya una representación libertaria pura, si querés, que pelea contra fracciones del PRO que se fueron yendo hacia el libertarianismo, más algún armado de PRO más orgánico a Mauricio Macri, más radicales, todo eso da un cosa de algo que ya no estaba muy sólido antes de llegar a la elección. Hace un par de meses se conformó la nueva conducción. Ahora un mes, 40 días de la Libertad Avanza. 2 meses. Sí, bueno, y Claro. tampoco le sale, digamos, tampoco se pueden organizar. Viste que a veces decimos el agua y el aceite, que yo lo digo. ¿Cómo ves esta alianza del PRO, localmente, el PRO y la Libertad Avanza? No, es que no la terminan. Estoy hablando por otra gente, ¿no? Pero me parece que no la terminan de poder armar. O sea, hoy por No hoy se son. amalgama, pero por nada, No, pero por nada. no, me parece que no. Igual me da la Yo dije agua y aceite. me da la impresión hoy cuando hablábamos, que lo tiro ahora como una de las últimas preguntas, Macri por ahí era un poquito más accesible en políticas nacionales. La CISU... Sí, bueno, el plan ENIA, ¿no? Digo, hay Claro. cosas que se hicieron. Una en el derecha un poquito más accesible, por ejemplo. todo lo que es Sí, Poquito, hay que decir, alimentario, o sea, social. me cuesta decirlo, pero menos cruel, ¿no? Claro. O sea, me cuesta pensar algo más cruel que Macri y Yo bueno, me, acá está. yo me Esta acuerdo, chica me de acuerdo de Stanley. me acuerdo de las imágenes Stanley, donde, sí. me acuerdo de las Stanley, imágenes cuando las organizaciones iban a 9 de julio y en un ratito se resolvía, digo en un ratito, Stanley, sí, en un ratito se llevaba. Stalin hizo en la parte social. No sé colaboró. si hizo un buen trabajo. No, buen trabajo no, pero estuvo más accesible que por ahí que otras. Sí, otras alguna, personas ahora. alguna sensibilidad, ¿no? Había alguna sensibilidad. había. No sé, es horrible porque la verdad que fue una cosa espantosa el macrismo, pero bueno, esto es peor, claramente. Lucía, gracias por la nota, espero que no sea la última. No. Yo también espero lo mismo. Tiene la mejor jefa del Consejo Liberante, Pilar, ¿eh? Tendrían que. ¿Qué te estás peronizando? Otra vez. ¿Extrañas a Cristina o no? Sí, Ah. puta madre. ¿Extrañas a Cristina? Y sí, si no puedo pagar la luz. No, la luz no. Perdón. Los impuestos. No, ¿qué me.? Sí, dale. Grabame. No, ¿podemos Escuchame, hacer un pará, corte pará. de eso? Sí, hacemos un corte de eso, sí, porque... Es la hija, mirá con qué satisfacción se pone a hacer el corte. Recién no sé que estaba mirando el celular. Ahora está diciendo, sí, papá, por favor, papá, ya Es lo corto, una ya lo corto. mesa rara esta porque, bueno, candidato Yo a admiro diputado. las personas inteligentes de cualquier sector político. Che, Lucía, gracias por No, por este favor, gracias a rato. ustedes. Espero que se repita y nada, estamos acá. Bárbaro. Dale. Bueno, Lucía Portos, presidente del Consejo Deliberante de acá de Pilar. Nosotros cerramos el programa. ¿Qué le pareció? Muy bien. Y no le voy a decir otra cosa delante mío. No, pero bueno, podemos ir hablando No, con dale. Emanuel. ¿Querés hablar con Emanuel? Así te integra a la cámpora.
¿Te gusta el sector? Tenía ciertas discusiones que nunca discutí con un chico de la cámpora, pero nunca hablé. Y yo digo, le hice una nota en un sistema, habría que llevarla, ¿no es cierto?, al Goto. Hacemos unas notas de estilo más humano. Estaría muy bueno que vayas. En un resto de Capilla del Señor, que se come muy bien, las empanadas son espectaculares. Y yo llevé a invitamos a este chico de Manuel. Yo había hablado, pero poco con él. Le digo, Manuel, si yo te saco una sonrisa, me pagan un asado. Olvídate, Pablo. Y terminamos, nada, Bueno, a los besos. Manuel es un divino. A los besos. Sí. Che, gracias, Lucía. No, por favor. Nos vemos mañana. Chau. Chau.